Estás escuchando En la corte del rey Minos, un programa dirigido por David Taboada Calvo. Hoy hablamos del siglo de las luces. Además de ser el título de un excelente libro de Alejo Carpentier, es también una manera de denominar el siglo XVIII. Recibe este nombre por ser considerado por los pensadores y teóricos que vivieron ese siglo como aquel en el que las luces del conocimiento y la razón despejarían las tinieblas en las que el mundo se había sumido durante la Edad Media. En Francia le llamaron les Lumières, en el ámbito inglés Enlightenment, en Alemania Aufklärung, que se puede traducir como esclarecimiento, ¿no? Y en España la Ilustración. Este movimiento cultural europeo, pero que se expandió también fuera del continente, tuvo su más importante desarrollo en Francia, inicialmente a manos de intelectuales y burgueses, pero posteriormente también por una pequeña parte de la nobleza y el clero, y renovaría en gran medida la cultura europea del momento. La filosofía, la manera de ver la educación, la ciencia e incluso la política. En resumidas cuentas, lo agitó absolutamente todo, y desembocaría en última instancia en una de las revoluciones más relevantes de la historia, la Revolución Francesa. Bien, pero ¿de dónde sale la Ilustración? Bien, muchas veces es vista como la evolución del pensamiento y también protagonismo de la burguesía, que se consolidaba ya durante el Renacimiento, en los siglos XV, XVI, y también a través del desarrollo de las corrientes empiristas y racionalistas lideradas esencialmente por Descartes, ¿no?, que en el siglo XVII ya establecía las bases del racionalismo. También Francis Bacon, otros pensadores y científicos como Locke, Galileo, Leibniz, ¿no?, o Spinoza. Bien, hay que mencionar en este punto que la burguesía había realizado ya en el siglo XVII su revolución en Inglaterra. En concreto, tras una primera revolución con la actuación de Cromwell, sobrevino la restauración bajo la figura de Carlos II, de la Casa Estuardo, ¿no? Y finalmente una segunda revolución denominada la Revolución Gloriosa, aquella que había terminado derrocando definitivamente a los Estuardo del trono inglés y colocando en su lugar a la Casa Holandesa de Orange. Bien, esto permitió reforzar en los años siguientes el régimen parlamentario que ya estaba establecido anteriormente en Inglaterra, que con modificaciones ha perdurado hasta nuestros días. Pero lo cierto es que fuera de este ámbito, el absolutismo monárquico y gran parte de las ideas medievales perduraban en toda Europa. Estamos hablando de las ideas medievales en cuanto a la separación de sociedad en estamentos, en cuanto a una visión de la economía mercantilista, en cuanto al control de la Iglesia, de la educación y de la cultura, etc., ¿no? Pero bueno, regresando a la Ilustración, algunos pensadores del siglo XVIII comienzan a difundir la idea de que, a través del uso de la razón y las leyes de la naturaleza, podría alcanzarse un progreso ilimitado, ¿no? Surge así el interés por la educación racional, en oposición a aquella educación medieval que seguía dirigida por el clero, que establecía, entre otras cosas, por ejemplo, que el universo era dirigido por Dios, que sería un elemento irracional, ¿no?, en contraposición a lo que defendían los pensadores del XVIII, los nuevos pensadores ilustrados del XVIII. Ese deseo por descubrir y aplicar la observación y el razonamiento llevan probablemente a otra de las ideas difundidas por este movimiento, ¿no?, y además de una importancia colosal posteriormente, como serían las ideas de igualdad y libertad. Es decir, si todas las personas tienen la misma naturaleza, entonces todas ellas deberían tener también los mismos derechos y ser libres en cuanto a sus creencias religiosas, políticas o, por ejemplo, en cuanto a su modo de pensar. Así, la Ilustración fue un movimiento que abarcó la cultura, la economía, la política, la religión, la filosofía, ¿no?, suponiendo el abandono del orden basado en Dios, confrontando el pensamiento medieval, para establecer un orden nuevo, basado en el ser humano, ¿no? Esto nos puede recordar quizá algunas ideas renacentistas basadas en el abandono del teocentrismo medieval en pro del antropocentrismo, pero bueno, aquí adquiere nuevos tintes. Algunos de estos pensadores seguramente ya sonarán, pero quizá no sabréis mucho de ellos, ¿no? No vamos a hablar de todos ellos, pero sí de algunos de los más relevantes. Por ejemplo, por empezar con Diderot, ¿no?, que era francés y que emprendió la elaboración de la enciclopedia, ¿no?, una enciclopedia que hoy en día nos parece algo muy común y muy convencional, pero hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII, que es en el siglo del que estamos hablando, el mero hecho de pensar en una obra
concebida como un compendio de todos los saberes, era algo simplemente excepcional. En esta obra, que fue idea de Diderot, pero colaboraron muchísimos autores, ¿no? De los más importantes, además, escritores y pensadores de la época, como fueron, por ejemplo, el propio Montesquieu y Voltaire, de los que hablaremos a continuación, ¿no? Por ejemplo, Voltaire, por empezar con el mismo. Bueno, el mismo Voltaire es entendido en sí, ¿no?, como una figura central del movimiento ilustrado, además. Es decir, cuando pensamos en la Ilustración muchas veces pensamos Voltaire, ¿no?, o pensamos Montesquieu. Voltaire mostraba un rechazo a la intolerancia, ¿no?, a la hipocresía del cristianismo, en este caso, siendo defensor de la libertad. Lo cual, como os podéis imaginar, le trajo muchos enemigos por cuestionar los valores tradicionales sobre los cuales realmente se asentaba la sociedad del siglo XVIII, ¿no? Para agitar más todavía estos valores y a la propia sociedad y política francesa de este siglo, Montesquieu además criticó también las instituciones francesas y la clase política que estaba dirigida por la Casa de Borbón, ¿no?, esencialmente. Fue el teórico, además, que concretó la separación de poderes, ¿no? Es que según él los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que es algo que hoy en día tenemos muy instaurado en prácticamente todas las democracias occidentales o de corte occidental, debían estar separados. En aquel momento no, estaban concentrados bajo una misma persona. Este principio realmente de separación de poderes, ¿no?, de Montesquieu estaba inspirado en gran parte por la política inglesa del momento, y estando relacionado su pensamiento además con el de John Locke, que había sido el padre del liberalismo anglosajón, ¿vale? Y es que la Inglaterra de su tiempo, en esa Inglaterra del siglo XVIII, el rey gozaba de poder ejecutivo, la aristocracia, que era dominante, controlaba la Cámara de los Lores, que todavía existe hoy en día, claro, con el poder legislativo, aunque había una representación popular en la Cámara de los Comunes, ¿vale? No obstante, el poder judicial en ocasiones era ejercido por la propia Cámara de los Lores, que actuaba en ocasiones como Tribunal Supremo, ¿no? También era el rey quien elaboraba las leyes, aunque luego debían de ser aprobadas por los lores. Es decir, había una cierta separación de poderes en Inglaterra, ¿vale?, una separación de poderes que conocemos hoy en día, pero ahí estaba. Y bueno, pues Montesquieu pues la tomó, ¿no?, para su teoría y para su pensamiento. Así, el sistema le sirvió de inspiración para elaborar su teoría de los contrapesos, que es como conocemos realmente, es otra forma de denominar a esta teoría de la separación de poderes, ¿no? Lo cual seguro que, bueno, pues hoy en día pues podéis verla en la mayor parte de los sistemas políticos contemporáneos, ¿no? Al menos, como repetí antes, en aquellos que tienen corte occidental. Bien, esta idea la recogió Montesquieu en lo que posiblemente fue su obra más importante, ¿no?, que está publicada entre 1748 y 1750, que se llama El espíritu de las leyes, ¿no?, y influiría enormemente en la evolución de los sistemas políticos posteriores, no solamente la evolución de lo que fue la Ilustración, sino sobre todo en los movimientos políticos ya del siglo XIX y sobre todo de finales del siglo XIX, ya cuando se empiezan a consolidar los sistemas políticos contemporáneos, ¿no? Finalmente podríamos mencionar muchos más, ¿no?, pero bueno, por no hacer esto tampoco muy largo, vamos a mencionar a otro autor francés que fue muy importante también, ¿no?, que fue Rousseau, y que participó en gran medida además en la enciclopedia también de Diderot, ¿no?, de la cual hemos de destacar además en el ámbito político y filosófico su obra El contrato social, que seguramente también os suene, ¿no?, al menos la palabra contrato social. Bien, esta obra es publicada en 1762 y es todo un clásico dentro de la historia del pensamiento occidental, ¿no?, con asuntos que son ampliamente debatidos incluso hoy en día, ¿no?, como por ejemplo el tema de la cesión de libertad por parte del individuo al Estado, a través de ese contrato social que se establece, en donde el Estado entonces proporciona al individuo pues una serie de beneficios y de seguridad, ¿no?, para poder desarrollar su vida. En esta obra Rousseau hace algo además muy osado para su tiempo, y es que revisa la democracia directa que se practicó eventualmente en la antigüedad, ¿no?, en donde el pueblo legislaba. ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos o a qué se refiere Rousseau con esta revisión de la democracia directa de la antigüedad? Pues estamos hablando sin duda de la democracia ateniense que se practicó en el siglo V a.C., ¿no?, sobre todo después de que Solón y Clístenes hicieran sus reformas, ¿no?, a principios del siglo VI, perdón, a finales del siglo VI y a principios del siglo V, cuando se producen las mal llamadas guerras médicas, ¿no?, porque realmente se libraron contra el imperio persa aqueménida, ¿no?, cuando Atenas se convierte pues en una gran potencia del Mediterráneo, ¿no?, como sería después el llamado Imperio Ateniense, y después se establecerían además las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, que confrontaban dos modelos, ¿no?, esta democracia directa ateniense y la diarquía espartana. Bien, pues, ¿qué ocurría en Atenas en este momento? Que la Bulé, que era un órgano, o también llamado el Consejo de 500, era elegido por sorteo entre la ciudadanía de la polis.
Esta bulé, el Consejo de 500, elaboraba las leyes que luego eran votadas por la Eclesía. La Eclesía era básicamente todos los ciudadanos reunidos en asamblea. Bueno, no todos, no solo aquellos que tenían condición de ciudadanos, ¿no? Si recordamos un poquito el tema de la democracia ateniense, sabíamos que, por ejemplo, las mujeres no eran consideradas ciudadanas. Había esclavos también, por supuesto, que no eran considerados ciudadanos. Y había una serie de personas que no habían nacido en la ciudad, que eran extranjeros, pero que vivían en la ciudad, que tampoco eran considerados ciudadanos. Bien, pero el resto de la población de la polis formaba la Eclesía, que aprobaba esas leyes, es decir, las votaba, es decir, las rechazaba o las aprobaba, las leyes que eran elaboradas por la bule, ¿vale? Claro, esto lo está haciendo Rousseau, ¿no? Lo está diciendo en la época de las monarquías absolutas europeas, ¿no? En donde no se debate absolutamente nada de todo esto, por supuesto, el rey tiene todo el poder y ese estatus no es cuestionable. Pero estamos también en la época de la Ilustración, claro, y hay ciertas cosas que sí se están empezando a cuestionar. No obstante, esta obra ha sido interpretada por muchos autores de diversas formas. Algunos la han visto como la defensa de los sistemas democráticos posteriores. Lo cierto es que su influencia fue enorme, más allá de las distintas interpretaciones que se pueden realizar de sus escritos. Incidió en una cuestión que ya venía de atrás y que podemos vincular ya a Maquiavelo a principios del siglo XVI, ¿no? Y es que Rousseau consideraba que el individuo cede parte de su libertad e independencia para favorecer el interés común, es decir, para favorecer a lo público, esto es, al interés de la sociedad que impondría su voluntad como ente colectivo. Y de esta voluntad de lo público, ¿no?, de esta voluntad colectiva, emanaría la única autoridad del Estado, ¿no? Esto es una cuestión muy importante. Esta idea de cesión de libertad por parte del individuo viene siendo elaborada por diversos autores ya desde la Edad Media, ¿no? A cambio, el individuo recibiría protección y seguridad por parte de este Estado, ¿no? Esto, por supuesto, también lo podemos vincular con el contrato social, ¿no? O con las teorías de Leibniz, por ejemplo, o de Spinoza. Bien, simultáneamente a este movimiento ilustrado se estaba desarrollando también el liberalismo económico, ¿no? Sin el cual sería imposible realmente comprender los acontecimientos que se desarrollarían a finales del XVIII, que promovía, entre otras cosas, ¿no?, el derecho a la propiedad privada, la importancia de la iniciativa empresarial, el intervencionismo del Estado, ¿no? O sea, es decir, el no intervencionismo del Estado en materia económica. Eso es algo que contrastaba con la economía del momento, que realmente era una economía mercantilista, ¿no?, que era propia de este siglo, es decir, de la intervención, del control de las monarquías, de los estados, de la economía. Sin ir más lejos, además, Adam Smith, uno de estos de los grandes economistas clásicos, que además fue amigo de David Hume, otro pensador muy importante del siglo XVIII, publicaba ya su obra clásica sobre economía, ¿no?, que es La riqueza de las naciones, y además la publica en 1776, es decir, en un año central realmente de lo que es el movimiento ilustrado. Y digo año central porque es que además es el año en el que se realiza la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿no?, que tiene mucho que ver, como veremos después, con la Ilustración. Bueno, en resumidas cuentas, tanto la Ilustración como el pensamiento económico que se desarrollaba en este momento prometían una agitación sin igual del status quo vigente, pero desde el punto de vista de la burguesía, pues no debemos olvidar, y esto es muy relevante, que tanto los economistas liberales, hemos mencionado por ejemplo a Adam Smith, como los pensadores ilustrados, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, etc., David Hume, pertenecían a esta clase social y con sus ideas defenderían los intereses de la burguesía. Bien, llegados a este punto, tenemos que hablar del despotismo ilustrado, ¿no?, que es un sistema político que se desarrolló posterior al absolutismo monárquico por influencia precisamente de la Ilustración en el siglo XVIII. Y es que los monarcas y los gobiernos de este siglo XVIII no fueron ajenos al movimiento intelectual, cultural, económico, político, que se estaba cociendo a fuego relativamente rápido en Europa y que también llegaría a América. Los monarcas absolutistas intentaron compatibilizar su praxis de gobierno, ¿no?, que realmente venía de muy atrás. Tenemos que recordar que el absolutismo monárquico se consolida realmente en el siglo XVI, ¿no? Aquí tenemos a Carlos I, por ejemplo, Felipe II, tenemos también luego a grandes monarcas absolutistas, por ejemplo, en el siglo XVII, como fue Luis XIV. Bien, intentan compatibilizar esta forma de gobernar con las nuevas ideas ilustradas, en lo que se dio a conocer como este despotismo ilustrado, ¿no? Es un despotismo, pues los monarcas siguieron ostentando el poder, sin estar sujetos a ningún tipo de ley. Intentaron, en mayor o menor medida, mejorar la vida de sus súbditos
pero sin contar para nada con ellos, ¿no? Este es el hecho que se resume en esa frase que siempre se dice, ¿no? De todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, sin modificar las antiguas y tradicionales estructuras de poder, aunque sí intentando modernizar la economía, la administración, la educación o el aparato militar, y así acometieron muchísimas reformas en sus gobiernos, ¿no? Muchas veces a través de sus ministros. Destacaron en esta labor, por ejemplo, varios monarcas europeos, ¿no? Como por ejemplo Federico II de Prusia, ¿no? Federico II de Prusia, de hecho, es seguramente una de las figuras centrales de lo que es el siglo XVIII, ¿no? Fue apodado el Grande, en parte por la gran reforma de la burocracia y la administración prusianas, y del ejército también, poniéndolo además a la cabeza de Europa en modernidad, ¿no? Y que de hecho tuvo una gran victoria con una gran desventaja dentro de la Guerra de los 7 años, en donde pues, prácticamente su único aliado realmente era Gran Bretaña. Fue un tipo además muy inteligente, que supo leer bien el viento de su tiempo. La verdad es que la sola figura de Federico II daría para varios capítulos, pero hay que ser breves. En España podríamos destacar también la actuación, por ejemplo, del Marqués de la Ensenada, ¿no? Que además fue ministro durante los gobiernos de Felipe V, de Fernando VI también, el breve gobierno de Fernando VI, y también de Carlos III, ¿no? Carlos III también pues, podemos mencionarlo como otro de los monarcas ilustrados del XVIII. En Portugal, por ejemplo, tenemos también al Marqués de Pombal, que fue primer ministro de José I, María Teresa en Austria o Catalina II en Rusia, ¿no? No obstante, lo cierto es que estas actuaciones ilustradas por parte del poder monárquico posiblemente se debieron a una adaptación de la monarquía para sobrevivir en estos tiempos revueltos. Es decir, pensad que una casa real, una familia asentada en el trono de un reino, consolida su gobierno como una forma de perpetuar su mandato en todos los sentidos, ¿no? Quedando el bienestar de sus súbditos en un plano secundario, en este caso. Precisamente, este intento de las monarquías absolutas, ahora maquilladas, ¿no? Con esto del despotismo ilustrado, es decir, con la intención de realizar una serie de reformas administrativas, culturales, burocráticas en el ejército, incluso también en algunos casos en la Iglesia. Esto llevaría, por ejemplo, a la expulsión de los jesuitas, ¿no? Que bueno, esto es otro tema a tratar también. Realmente lo que hace es hacer prevalecer las viejas estructuras de poder, porque no se realiza una transformación profunda de estas, ¿no? Y eso precisamente fue lo que precipitó los acontecimientos que se darían que tendrían lugar a finales del siglo XVIII. Pero claro, es que transformar profundamente estas estructuras significa pegarse un tiro en el pie a los propios monarcas, ¿no? En la nobleza y el clero, es decir, es un atentado contra sus propios intereses. Son los viejos representantes de la sociedad estamental medieval, ¿no? A los cuales no estaban dispuestos a ceder ese poder que habían ostentado durante siglos, ¿no? Podríamos decir que el primer triunfo político de las ideas ilustradas fue la Declaración de Independencia de las 13 colonias en 1776, ¿no? Esta declaración, que fue redactada por Thomas Jefferson, estamos hablando del nacimiento de los Estados Unidos, ¿no? Que se desvinculaban así del control de la corona británica. La guerra terminaría en 1783 con la Paz de París, y en 1784, es decir, al año siguiente, se ratificaría, ¿no? Haciendo efectiva la independencia estadounidense, ¿no? Ya reconociendo internacionalmente a Estados Unidos como un país de pleno derecho. Bien, la independencia de los Estados Unidos en este momento iniciaba lo que se conoce como el ciclo revolucionario, ¿no? Nacido de las ideas de la Ilustración y que incluiría la posterior Revolución Francesa de 1789 o las revoluciones de 1820, 1830 y 1848, no siendo estas últimas, es decir, las de 1848, las que cerrarían este ciclo, ¿no? Revolucionario, e inaugurarían el inicio de los sistemas políticos contemporáneos. Bien, estas revoluciones liberales, también son llamadas también las revoluciones liberales del siglo XIX, sin duda las trataremos en otro programa, pero en lo que es menester incidir aquí es en el éxito rotundo que obtuvo la burguesía, ¿no? Porque la burguesía, que eran pocos en número realmente, supieron aunar el descontento del pueblo, que eran los muchos, para lograr sus propios objetivos, ¿no? Y así llegar al poder, es decir, arrancar el poder, por decirlo de alguna manera, de las manos de la monarquía absoluta y colocar a la propia burguesía en los círculos de poder más elevados, ¿no? En resumidas cuentas, los déspotas ilustrados intentaron utilizar las ideas de la Ilustración para fortalecer su poder, para realizar reformas que pusieran al pueblo de su lado y así evitar que éste se alzara en su contra, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero esas mismas ideas ilustradas, que se extendieron por doquier, acabarían por destruir las monarquías absolutas y acabarían con el antiguo régimen. A finales del siglo XVIII, la mecha ya estaba prendida en las clases más desfavorecidas, alentadas además por la burguesía.
Y como decía Alejo Carpentier en su novela El siglo de las luces, una revolución no se argumenta, se hace.